¿hasta qué tiempo yo puedo llorar a un ser amado? Hay un como un predeterminado decir, no, ya te estás pasando el llanto, güey. O sea, A ver, lo que pasa es que... amigos, familia, buenas. Bienvenidos nuevamente a otro podcast más aquí donde vamos a hablar de fe y psicología. Estamos en fechas importantes, se acerca Navidad, Año Nuevo, las fiestas y aparte de toda la emoción y el conjunto de sentimientos que causa esto, también no podemos olvidar que muchas personas están pasando por tantos momentos de alegría como momentos de momentos difíciles, ¿verdad? Y quizás inclusive algunos hasta en duelo. Ya sea porque hace poco has perdido un familiar, un amigo, un ser querido, una mascota, o simplemente estas fechas te traen mucha melancolía. Hay veces que uno dice, ¿por qué en esta fecha siento tanta melancolía? Bueno, hoy vamos a hablar eso obviamente desde el punto de vista de la psicología y la fe. Y gracias María, psicóloga clínica, nuevamente por acompañarnos. Bienvenida. Hola Alejandro, muchas gracias por tu bienvenida. Felices fiestas a todos, espero que disfruten estas fechas especiales, especialmente la Navidad para nosotros cristianos, que es una fecha muy importante. Bueno María, en estas fechas hay una mezcla de melancolía. Quiero más primeramente agradecer a todas las personas que están siguiendo estos podcasts. Nos están llegando muchos testimonios de que verdaderamente hay mucha información y justamente hoy una señora en una reunión me decía, gracias por los podcasts porque como que nos ayuda a salir de la ignorancia que muchas veces uno vive en el catolicismo, me decía, ¿verdad? Ciertamente el catolicismo tiene muchísima riqueza, pero quizás hay muchas, yo creo que no vamos a terminar de abarcar todo, ¿verdad? Por más eruditos que Dios levante, no vamos a ni siquiera los apóstoles, ¿verdad? Totalmente. O sea, estando con Jesús, él mismo dice, es necesario que venga el Paráclito para que puedan terminar de comprender un poquito todo, ¿verdad? Yo creo que incluso en el día de la muerte es que vamos a poder comprender todo lo que podamos preguntarnos hoy día. Totalmente. Entonces, un saludo a la persona que nos escribió en Instagram y nos sugirió hablar sobre el duelo y sobre cómo llevar el duelo. En estas fechas, hoy especialmente 24, Nochebuena, mucha gente está teniendo como una mezcla de sentimientos, melancolía, etcétera. Las canciones, muchas de las canciones en Latinoamérica nos recuerdan a ya se ha ido, cómo te recuerdo, cómo te extraño, etcétera. Entonces, pareciera como que todo eso. ¿Por qué será que en la Navidad y en el Año Nuevo, eso vamos a profundizar un poquito, vamos a sacar esa conclusión acá, ¿verdad? Pero hablando del tema del duelo, cuando alguien pierde un ser querido, podríamos decir que alguien está pasando por un duelo también cuando, por ejemplo, ha perdido una mascota, ¿sí? Sí, claro. De hecho que el duelo no solamente se aplica a un proceso de la pérdida de un familiar, sino a ciertas situaciones que son importantes para ti, porque el duelo es un proceso emocional en sí. Y precisamente esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Para todas las personas que están viviendo ese proceso del duelo, ¿verdad? Que han perdido una mascota, un ser querido, o también una relación que se haya roto, el marido, el novio, etcétera. ¿Qué es el duelo, María? Resumido, es lo que recién mencioné, es un proceso emocional que funciona en el momento en el que nosotros tenemos una pérdida o un evento difícil, pero que lleva a la pérdida. Ok. Y entonces, justamente hablando ahora que abarca esa pérdida, puede abarcar también mascotas. Digo mucho el tema de la mascota porque hoy en día como hay mucho auge del tema de las mascotas, ¿verdad? Y como que se da muy poco. Yo tengo que dar un testimonio de que perdí una vez una mascota. Ay, sí, cierto. Y cómo me dolió. Sí. Y cómo me dolió y cómo lloré también, ¿verdad? Por esta, porque yo tuve un... ¿Me dejas contar lo que pasó en una reunión? Sí. Pero espera, antes que cuente, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando eso yo estaba de novio todavía con mi esposa, ¿verdad? Y yo le llamo
Y yo le llamo sollozando, ¿verdad? ¿Verdad? Y ella me dice, ¿qué pasó, verdad? Y le dije, nada, era una gata, ¿verdad? Mi gata se murió. Dilo sin vergüenza. Mi gata. Mi gata de que me estaba acompañando por 8 años de mi vida, ¿verdad? Se murió. Entonces Bueno, ella inclusive hizo, espérate, sí, ella sí. hace como una... Desahógate. ¿verdad? Como, no es nada, ¿verdad? Y a mí como que me ofendió, ¿verdad? Ya de casado yo le dije, ¿vos te acordás cuando yo perdí Era a mi mi gata? Sí, ¿verdad? Entonces, hay que entender también a las personas que pierden una... Sí, sí, totalmente. De hecho que para algunos se genera un vínculo muy fuerte con lo que es el animal, tu mascota, y especialmente si fueron muchos más años. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Y yo creo que esto va a ser muy importante porque el ser humano tiende a saltarse etapas en su vida, ¿verdad? ¿Cuáles serían las etapas del duelo? Bueno, las etapas que te voy a mencionar son 5, que son las más conocidas, las más estudiadas hoy día. Una de las primeras etapas es obviamente la negación, ¿verdad? El negarse a decir, no he perdido, no ha pasado, esto no está ocurriendo. Creo que no hay mucho que explicar porque la palabra en sí ya se explica sola, ¿verdad? Negación. Luego tenemos una etapa de ira, en el momento del enojo por esa pérdida. Luego tenemos una etapa de negociación. La negociación de, tú no has escuchado eso de, ¿por qué no me llevaste a mí? Si te llevas a esta persona, entonces, ¿por qué yo te pido que entonces permitas lo otro? O sea, empezamos como una negociación ante esta pérdida, ¿verdad? Luego está una etapa de depresión misma, ya cuando, bueno, está la pérdida y empieza la tristeza, empieza el decaimiento. Y por último, la quinta etapa ya tenemos la aceptación, ¿verdad? Que ya es la etapa final en donde uno dice, bueno, ya se fue, ya sucedió, sigamos adelante. Algo que quiero aclarar, Alejandro, con estas etapas es que no es lineal. ¿Qué significa esto? Que no es, por más de que yo te haya dicho negación, ira, depresión, negociación, no es que ocurre por orden, sino que la persona puede ir salteando pasos, ¿sí? O sea, yo puedo de pasar de la aceptación a irme otra vez a una negación, a una depresión. O sea, por eso digo, no es lineal, y no porque yo haya llegado a un punto no pueda retroceder otra vez en ella, ¿sí? O sea, no, como te digo, no puedo llegar a la aceptación, pero eso no significa que yo pueda llegar otra vez a retroceder a la ira o a una negociación, ¿me explico? Sí, totalmente. Y que una de las cosas que más difícil yo creo que se suele dar es, por ejemplo, la aceptación Sí. de ese ocurrido, de ese hecho, ¿verdad? ¿Por qué crees que se tarda en llegar a ese punto de aceptación? Depende de cómo se dio la pérdida de ese vínculo del ser querido. Porque no es lo mismo que estemos hablando de, por ejemplo, situaciones como yo tenía un familiar que ya llevaba meses enfermo, o diagnósticos de casos terminales, que tú ya te estás haciendo un duelo anticipado, se llama esto también en psicología, ¿verdad? Un duelo anticipado es eso, ya previamente tú te estás preparando a la pérdida de este familiar porque sabes que ya está llegando, ¿verdad? Es cuestión de tiempo. Que ni tan siempre, en el sentido de que hay veces que, por ejemplo, uno guarda la esperanza de decir a lo mejor va a salir. Hay veces que ni tan aceptable, en el sentido de que hay personas que, por ejemplo, guardan un cachito otra vez de esperanza de decir a lo mejor y sale, ¿verdad? No, claro, pero a nivel de aceptación nada más, ¿verdad? Digo, no es lo mismo en esos casos que cuando llegue la muerte poder aceptarlo más tranquilamente y que llegue el proceso de aceptación más rápido que en casos que se dan muertes súbitas, muerte de hijos, ¿verdad? Que es mucho más difícil para un papá aceptar que el hijo fallezca a que sea al revés. O pérdidas de una manera que han sido muy, muy traumáticas. Entonces, depende del caso para que llegue la aceptación. ¿en qué áreas podrías decirnos que afecta a la persona el tema del duelo, ¿verdad? Porque yo creo que es muy importante poder, de tarde o temprano, todos los seres humanos vamos a pasar por proceso de duelo. Alguna vez vamos a tener que enterrar a un familiar. De hecho, después, cuando entremos en el área espiritual, quiero
justamente contar un breve testimonio y algo que tenga que ver con la esperanza, ¿verdad? Pero ¿en qué áreas aquella persona que está pasando por el duelo? Porque yo te decía, por ejemplo, del hecho de que en estas navidades, en estas fiestas, uno pasa por mucha melancolía, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo de una mujer que su hijo murió drásticamente en un accidente, su hijo joven. Entonces, muchas personas, por ejemplo, venían y le decían, pero ánimo, fulana, tu hijo ya está bien y no sé qué, ¿verdad? Sí. Y la señora por mucho tiempo estaba como que muy ida, ¿verdad? Estaba pensativa, tenía momentos de llorar, momentos de estar bien, momentos de mucha depresión, momentos de querer salir corriendo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para saber más o menos, entender, no solamente por el hecho de que yo pueda pasar por ese duelo, sino por el hecho de que alguien que esté pasando por ese duelo, yo pueda comprender en qué le está afectando eso, Claro. ¿verdad? Bueno, aquí me quiero explayar un poquitito porque sí hay una parte que a mí me gusta mucho de la neuropsicología. Esto tiene que ver con la neuropsicología, que es la pérdida causa un impacto fuerte a nivel neuronal, ¿sí? Y te quiero comentar, nosotros tenemos en el cerebro, en la parte inferior del hipocampo, que se llama amígdala, ¿sí? Ujú. La amígdala se le atribuye el trabajo de la parte de las emociones. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un duelo, se ha visto que esta zona, la amígdala, se hiperactiva. ¿Qué significa esto? Justamente el ejemplo que tú me estás diciendo. De repente llora mucho, o sea, las emociones se viven de una manera mucho más intensa que comúnmente podría ser en cualquier otra situación. Eso en un duelo. Entonces, la tristeza se vive en una mayor intensidad, la ira se vive en una mayor intensidad, la ansiedad se vive en una mayor intensidad. Ahora, otra cosa también se ve afectada la parte prefrontal de nuestro cerebro. En la parte prefrontal de nuestro cerebro está la toma de decisiones, ¿sí? En la toma de decisiones, esto implica que la persona, lo que tú dices, se va ida. Es decir, es como que no se ve alterada su resolución de problemas, ¿sí? La toma de decisiones se ve nublada. ¿Por qué? Porque la parte prefrontal está afectada. Entonces, por eso tú no ves en películas, por ejemplo, que le dicen, fulanito falleció, y se hace como que un pitido y le dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es como que no puede responder, precisamente porque la parte prefrontal está siendo afectada. Entonces, es una conducta normal, ¿verdad? Ante un duelo. Otra cosa también que se ve afectado a nivel neuronal es la parte de sistemas de recompensa. ¿Que para qué está este sistema? Pues es lo que nos ayuda a mantenernos motivados. Y como esto no está trabajando, entonces tú ves que la persona que tiene duelo deja de tener interés, deja de tener motivación, pierde como un sentido de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese sistema de recompensa está baja, ¿verdad? Baja o nula. Y por otro lado, ya vemos la parte que comúnmente afecta, que es síntomas físicos, ¿verdad? Ya son enfermedades que pueden alcanzarte o que pueden afectarte por causa del dolor emocional que estás teniendo, ¿verdad? También quiero aclarar, por otro lado, esto a nivel neuronal hablando, ¿verdad? Una persona que está pasando por un duelo, que no está haciendo un duelo bien vivido en el sentido de que si ya ha pasado un largo tiempo y todavía como que está en ese bucle, en esa sensación, en esa tristeza prolongada, tú vas a ver que a lo mejor la persona va como tener dificultades para realizar sus rutinas de antes, el trabajo, la vida social. Va a intentar evitar encuentros que tal vez le hicieran recordar a esta persona o el vínculo que acaba de perder, ¿verdad? ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos que creen haber superado ya la pérdida, pero todavía están evitando esta situación. O sea, yo no voy a irme a tal lugar, o yo no voy a hacer tal lugar, o no voy a compartir con fulanito porque me recuerda a...
¿verdad? Entonces, eso te hace saber que todavía no has llegado a la etapa de aceptación de ese duelo, ¿verdad? Entonces, sí hay herramientas para poder alcanzar, para poder... Si hablamos también de tiempo, ¿cuál es el tiempo prudente? Nosotros en psicología hablamos de que por 6 meses es normal que todavía tú... Hay personas que dicen, parece que le escuché, o se me hizo como que le vi, ¿verdad? No sé si decir esta palabra. De situaciones de que, por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, el difunto se llamaba Tobías. Sí. Entonces, cada vez que alguien menciona, por ejemplo, Tobías, me puede recordar también esa situación. Sí, sí, sí. Por 6 meses es normal todavía tener como esas alucinaciones, se dice en psicología, ¿verdad? De aparecer, ver a la persona, sentir a la persona que se acuesta, que viene, que me abraza, que me toca, que le escucho, etcétera, ¿verdad? Ahora, pasado esos 6 meses, seguir teniendo ese tipo de alucinaciones, o sea, de seguir viéndolo, de seguir escuchando, de sentir que me toca, etcétera, sí ya es tal vez como más de alerta, ¿verdad? Tal vez está haciendo un duelo muy prolongado. Ahora, ¿cuánto dura en sí un periodo de duelo? No hay, ¿sí? O sea, yo no te puedo decir, mira, si tú has perdido a tu hijo, 1 año. Si en 1 año no lo has superado, vas mal, ¿verdad? Porque cada persona vive el duelo de manera muy distinta. Por eso es que también estas 5 fases que yo te decía no son lineales, ¿sí? Porque depende de cada persona cómo experimenta esa emoción. Pero aquí también yo te quiero preguntar el tema de hasta cuánto yo puedo llorarlo, ¿verdad? Porque yo veo de experiencias, ¿verdad? Que hay personas que lloran muchísimo en un velorio. Sí. Y hay personas que no, lo hacen post. Sí. ¿Verdad? Y hay personas que lloran durante el velorio y post, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué tiempo yo puedo llorar a un ser amado? Hay un como un predeterminado decir, no, ya te estás pasando el llanto, güey. O sea... A ver, lo que pasa es que el concepto tal como llorar al ser querido, tú puedes morirte y cada vez que tú lo recuerdas, haber llorado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significó mucho para ti, ¿verdad? O sea, el hecho de que evoque lágrimas no significa que no lo hayas superado ya. Lo que sí yo te digo es, lo que sí te dice que tú no lo has superado es como yo te digo, por ejemplo, evitar situaciones que te recuerden a esa persona. Eso sí ya es un síntoma de que no hay una aceptación de la pérdida de ese familiar. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien ha perdido un hijo, ¿verdad? Sí. Y esto se da muy... y quizás hasta preguntarte por qué será que pasa eso, ¿verdad? Matrimonios que pierden un bebé, normalmente esos matrimonios terminan rompiéndose. ¿Y por qué? Porque hay veces que pareciera que el propio contacto del uno con el otro le hace recordar. Sí. Entonces va deteriorando la relación. Y como no cae en la aceptación y la superación de eso, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Hay que preguntarte después también cómo podemos superar eso, ¿verdad? Pero en la aceptación y superación de eso hace que muchos matrimonios se rompan, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Totalmente. Pero ¿por qué aclaro esto, Alejandro? Porque una cosa es que tú aceptes la pérdida y otra cosa es que te deje de doler. O sea, la pérdida te puede doler toda una vida. Porque, vuelvo y repito, a lo mejor fue una persona muy importante, un hijo, por ejemplo. O sea, siempre un hijo no te va a dejar de doler haberle perdido un hijo. No porque, como se suele decir, pero puedes tener otros, le dicen a parejas jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Y es como que, pero este era mi hijo, ¿verdad? O sea, no se puede suplir, sí. Entonces, el superar la pérdida no implica que te deje de doler. Implica que eso, aceptar que se ha ido. O sea, dejar atrás ese no puede ser, ¿por qué a mí me pasó? Esas preguntas, esas constantes comparaciones que tú haces con las situaciones de otros, ¿verdad? Son cosas que te hacen saber de que no está habiendo una superación de esa pérdida. ¿Por qué será que... Bueno, hablemos de la contra justamente, ¿verdad? El hecho de yo reprimir, de decir, yo no voy a llorar,
esto ya pasó. La negación. Esa negación, Sí. ¿por cuánto tiempo puede durar también? O sea, es parte del proceso del duelo, pero ¿cuándo yo me preocupo de que esa negación ya está afectando la aceptación, ¿verdad? Y la superación. Eh, la negación sí o sí va a ir acompañada de otros síntomas. Y normalmente este tipo de personas que no llega a vivir su duelo, porque es que el duelo es un proceso, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que piensa que por vivir el duelo está siendo débil, no le está haciendo honor a la persona o se está estancando y no tiene nada que ver. Vuelvo y repito, el duelo es un proceso emocional, o sea, es necesario para que tú desahogues y luego puedas continuar. Si tú no lo haces, la mayoría de las personas que pasan por esto terminan enfermándose. Porque físicamente, porque en algún lado, y esto es como la ira también, o sea, en algún lado va a explotar lo que tú no quieres reventar emocionalmente hablando. Entonces, o procesar. Claro, entonces físicamente tu cuerpo va a decir, no lo puedo retener más. Y ese dolor se va a ver transmitido en ansiedad, en problemas de estómago, problemas de sueño, irritación. Un montón de cosas. Sí. Uh-huh. Ok. Ahora bien, ¿qué consejo nosotros le daríamos a alguien que está pasando por un duelo? Bueno. ¿Cuándo es necesario, por ejemplo, realizar una terapia? Porque ni en todos los duelos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, claro, murió mi gatita. No claro, me hizo falta. Claro. Seguro. Creo yo. No. O sea, yo creo que no me hizo falta, por ejemplo, una terapia, Sí. pero ¿qué consejo le daríamos a una persona que ha pasado por un duelo fuerte de haber perdido hijos, de haber perdido padres, seres queridos, Ujú. o como por ejemplo mismamente aquí en Paraguay pasó hace poco que una niña vino de vacaciones con sus padres, era alemana, o sea, es la nena alemana, vino con su papá, su mamá y su hermano, ¿verdad? Y un loco borracho les chocó y ella se quedó sin padres y sin hermanos, ¿verdad? Y ese tiene que volver ahora a su país solita. Sí. Y es Qué fuerte. fuertísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuándo es necesario la terapia? ¿Cuándo no? ¿Y qué consejo le darías a esa persona que está pasando por ese proceso de duelo, ¿verdad? Bueno, me hiciste recordar algo también muy interesante dentro del duelo, Alejandro, y es que nuestro cerebro sufre un nivel de estrés muy alto a la pérdida porque resulta ser, no sé, es que a mí me parece maravilloso la parte cerebral nuestra, ¿verdad? Resulta ser que tu cerebro ha creado conexiones neuronales, ¿verdad? Para este vínculo. ¿Qué significa eso? Es como que tú has creado una ruta que tú pasas constantemente una y otra vez con esa persona de la misma forma, ¿sí? Entonces, voy a darte un ejemplo. Es como si fuera que, ponte que tú has perdido a tu esposa, ¿sí? Pero tú ya tenías un camino de la iglesia a tu casa, que siempre pasabas con tu esposa, ¿verdad? Tu esposa no se va y transitar ese camino se corta. Es como que te dicen, hay obras, y tú tienes que desviar el camino. ¿Por qué? Porque esa ruta se vio interrumpida porque ya no está esa persona. Entonces la ruta ya no es igual. Por eso es que tu cerebro genera un estrés mayor porque dice, pucha, nosotros teníamos esta ruta y ahora tenemos que cambiar todo porque ya no está. Entonces, volver a generar otra red, otra vía, genera ese estrés, ¿verdad? Antes de decirte qué es lo que sí se puede, yo quisiera decirte más bien qué es lo que no hay que decir, ¿verdad? Porque lo que más queremos, yo sé que lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero por favor, no caigamos en ya está en un lugar mejor. Dios necesita un ángel. Ay, sí, o si no decir el tiempo va a curarlo todo, con el tiempo te vas a sentir mejor. O sea que esas frases en realidad no son frases de ayuda. No, para nada. O decir, no estés triste, seguramente a él no le hubiese gustado verte así. Vuelvo y repito, yo sé que lo hacemos con la mejor intención, pero al final está camuflado de invalidar los sentimientos de esa persona. Es como que no le estamos dando el derecho a llorar. Dios mío, acabo de perder a alguien que yo quería, que era importante para mí. Se me ha roto un vínculo que para mí era importantísimo.
claro que lo voy a querer llorar, claro que es normal que yo voy a querer estar triste, no voy a querer compartir con nadie. O sea, mi consejo es, y aquí voy a los consejos sanos, vive esa emoción. O sea, lo más dañino que puedes hacer es no validar tus emociones, no querer sentirlas. La tristeza no es mala, te va a ayudar a progresar, te va a ayudar a salir adelante, pero tienes que vivirla. ¿No has visto la película Intensamente? Ujú. En esa película hay un caso muy, muy particular que es la emoción alegría. No quería que la tristeza como que tomara roles. Hasta que al final de la película se da cuenta que también es importante de vez en cuando Sí. sentirse triste, ¿verdad? Bueno, pues la misma situación. O sea, Yo creo que el guionista de Intensamente es psiquiatra o psicólogo, sí o sí, ¿verdad? Porque sí, tiene mucho que ver muchas cosas. ujú, Acá, haciendo un paréntesis nada sí, más para aclarar, porque vamos a hablar de eso, de la esperanza, ¿verdad? Porque hay mucha sí, gente sí, que, por sí, ejemplo, dice, yo quiero darle unas palabras de consuelo, de esperanza, sí, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de eso. Otro paréntesis que quiero hacer. Esto puede darse también, o sea, estamos hablando de duelo de pérdidas de fallecimiento, pero por ejemplo, un duelo sentimental en el sentido de que se una rompió una relación. relación, ¿verdad? Porque Vale para lo justamente mismo. hay una canción que dice, eh, y recordarás los lugares donde hemos ido y donde hemos Ujú. paseado y no sé qué, pues, estabas hablando de eso, ¿verdad? Entonces me venía nomás preguntarte si también esa persona pasa por un proceso de duelo, aquella que le han terminado una relación en la que estaba muy cercana afectivamente. Sí, aplica totalmente. También es un proceso de duelo. De hecho, que los divorcios también se sabe que es un duelo, Ok. ¿verdad? Entonces, sí, tiene. De hecho, si yo tuve un sueño y ese sueño se me truncó, también pasas por un proceso de duelo. O sea, el duelo no es solamente para persona física, ¿verdad? Estamos hablando de un sueño, de un proyecto, un plan, Claro, claro, claro. No sé, yo quise ser futbolista y no pude porque me rompí la pierna. Ujú. Me rompí la rodilla, que es lo que más ocurre, ¿verdad? Entonces yo paso por un proceso de duelo de decir, tengo que renunciar a ese sueño porque no lo voy a poder cumplir, ¿verdad? Ok. Entonces, viviendo la experiencia de los sentimientos que me van que van a aflorar en ese momento, ¿verdad? Una de las cosas súper dañinas y malas que voy a hacer es reprimirla, ¿verdad? Decir, no, Sí. esto ya pasó, yo lo voy a superar, no pasa nada, la vida sigue. No, ¿verdad? No, Exacto, vívelo. no. Siéntelo, llóralo, Y ten la aquí, rabia que necesitas. no sé si ahí quieres añadir algo más, pero voy a ir adentrándome en la era espiritual. Igual podés ir aportando si quieres, ¿verdad? Pero justamente a mí me recuerda, y creo que ya lo dije en otro podcast, San Agustín muere su mamá. Y San Ujú. Agustín ya estaba converso. Y él lloraba mirando al mar, según sus biógrafos, ¿verdad? Y se le acercan unos hermanos y le dice, pero Agustín, ella está en el cielo. O sea, Sí, sí, unas sí. palabras de esperanza, y ahora vamos a hablar de eso, Sí, sí, ¿verdad? sí. Unas palabras de esperanza. Y le dice, sí, pero era mi mamá. Yo necesito llorar a mi Claro. mamá. Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? Que por más metido que uno esté porque hay veces, y me ha sucedido situaciones que, por ejemplo, uno está llorando por la pérdida de alguien y se te acerca a alguien y te dice, pero vale, vos que tenés fe y que sos cristiano y que crees en la resurrección, ¿por qué vas a llorar? Sí. ¿Verdad? Y no tiene nada que ver tu fe con tus sentimientos, ¿verdad? Claro, O sea, total. no es que no tenga nada que ver, sino que, Es que vamos a lo mismo. La aceptación no significa que te deje de doler. claro, totalmente. Entonces, yo aquí quiero dar un breve testimonio de lo que no sucedió, ¿verdad? Porque, bueno, para los que no saben, somos hermanos. Somos hermanos. Entonces, Lo habrán notado por el apellido. sí, lo Todo habrán tiene notado por el sentido. apellido, ¿verdad? Eh, bueno, voy a hablarte como que si fueras un tercero, ¿verdad? Sí. Tengo una hermana mayor que se embarazó y perdió su bebé a los 6 meses, ¿verdad? Sí. Lo perdió de forma trágica, tuvo En el vientre. Sí, lo perdió en el vientre, tuvo una preeclampsia severa y ya convulsionó a causa de esa preeclampsia y el bebé no pudieron salvarle los doctores, ¿verdad? Entonces, tuvimos dos situaciones. Una situación es que mi hermana estaba en terapia y nosotros teníamos que estar enterrando al bebé, ¿verdad? Entonces era un un conjunto de Sí. sentimientos porque estoy dolido por lo que estoy enterrando
y la incertidumbre de no saber si después voy a tener que enterrar también a mi hermana, ¿verdad? Sí. Entonces sucedió algo en el velorio que yo casi siempre lo cuento como un acto de esperanza para las personas, ¿verdad? Que fue como la canción que dice paz en medio de la tormenta, ¿verdad? O también muchas veces cuando Dios dice que el que muere en Cristo no muere y vivirá para siempre, ¿verdad? Nosotros podemos decirlo de boca para afuera, pero cuando uno está enterrando a un ser querido es otra cosa. Sucedió que estamos enterrando a mi sobrino y dentro del dolor y el llanto que estaba causando en mi corazón, con mis sentimientos, que estaba expresándolo, justamente no lo estaba reprimiendo, ¿verdad? Me vino como una luz de esperanza en el cual me entró una alegría. ¿Viste que San Pablo dice estén siempre alegres, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo uno va a estar alegre en un velorio? Bueno, me entró una alegría porque me vino como un conocimiento de decir, Germán se llama el bebé, ¿verdad? Le pusieron Germán de nombre. Una alegría de decir, Germán ya cumplió su misión, ya se adelantó, o sea, ya terminó. O sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida y Germán ya lo ha tenido, ¿verdad? O sea, X propósito con sus padres, X propósitos para con nosotros, sus familiares cercanos. Y ya lo ha cumplido. Y está ya la gloria de Dios, ¿verdad? Porque era un alma pura. Y es más, nosotros le hicimos, tenemos un amigo sacerdote que le hizo una especie de celebración, pero él dijo, no es necesario porque él es un alma pura. No ha cometido ningún pecado, ¿verdad? Y era como una alegría decir, Wow, está disfrutando, ¿verdad? Sí, ya está gozando aquello por lo que nosotros todavía estamos batallando diariamente, ¿verdad? Sí. Y quiero hacer aquí, leer un versículo que dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y de no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y aquí Jesús está hablando, justamente él decía que su reino no era de este mundo, ¿verdad? Y le está hablando a los apóstoles a decirle, hay una habitación para ti, hay una habitación para vos, María, hay una habitación para mí en el cielo, esperando, o sea, el cielo está esperando por mí, ¿verdad? Entonces, acercarte a una persona a decirle, ¿sabes qué? Bendito sea Dios porque, mismamente, Germán está en la gloria de Dios, no anula el dolor, ni tampoco tiene que pretender, tengo que yo pretender, Alejandro, que repriman mis papá o mamá, o sea, los padres de Germán, que repriman sus sentimientos. Pero sí, quizás para aquellos que quieren dar una luz de esperanza, es como esa alegría de decir, yo creo que esa alegría puede ayudar en el proceso, ¿verdad? Sí, mira, Alejandro, porque, a nivel sí. nivel de psicología, yo te puedo decir que la fe es una herramienta para la superación de un duelo. ¿Por qué? Porque la fe te da esperanza. Esperanza de reencontrarte con aquel familiar que tú estás perdiendo, si estamos hablando de personas, ¿verdad? Uh-huh. Si estamos hablando de un vínculo, de encontrar un vínculo tal vez mejor o el que realmente estaba destinado para ti. Si estamos hablando de proyectos, un proyecto que si no se dio es porque realmente no era ahí donde tú ibas a fructificar, ¿verdad? Sino que era pleno. otra. Sí, claro. Entonces es como que te da una visión más allá de lo que tú ahora mismo estás pudiendo ver, ¿verdad? Una esperanza mayor que te ayuda a poder alivianar, a poder sobrellevar ese dolor de esa pérdida, ¿verdad? De hecho, yo en estas fechas, que para muchos es quizás un tiempo en donde la familia se reúne y quizás algún miembro de esa familia ya no está, ya sea porque se fue, porque partió ya de este mundo, solamente dar este versículo, ¿verdad? Porque dice que uno de los apóstoles, Tomás, le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. Y es cierto, nosotros no sabemos a dónde va el alma después de la muerte. Pueden haber experiencias, testimonios de santos, etcétera, aceptadas por la Iglesia Católica. Pero en realidad saber desde la noxis, ¿verdad? Es decir, tener la experiencia a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a conocer el camino? Le dice Tomás, ¿verdad? Y Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Una vez una señora tuvo que enterrar a un hijo. Y en una charla en una prédica que yo tenía, esta señora estaba en esa charla.
Y yo dije, este hijo que sabemos que, o sea, porque era un muchacho que era de confesión, de Eucaristía y demás, y por ende no se puede tener la determinación, pero sí podemos afirmar que ha encontrado salvación, ¿verdad? Entonces yo decía, ese hijo obliga a la familia a que sean santos. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el camino? A modo de esperanza de estas personas que tienen la certeza de que efectivamente papá, mamá, hijos, hermanos, etcétera, fallecieron y tuvieron una vida santa, ¿verdad? Una vida intentando ser santos, ¿verdad? Es de decir lo que dice aquí Jesús, ¿verdad? Que les están dejando un camino. Y el camino es lo que el mismo Jesús después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si hoy te está tocando vivir esta experiencia de duelo en estas fiestas, más que quizá, yo no digo no repriman la tristeza, ¿verdad? Llora un poquitito ahí y demás, pero ten la esperanza Totalmente. de que esa persona te está aguardando al final del camino. Sí, quiero añadir y como aclaración también, Alejandro, que yo creo que se pueden confundir un poco, ¿verdad? Porque estamos diciendo, no le digas ya está en un lugar mejor y al final le estamos diciendo ya está en un lugar mejor, ¿verdad? Entonces no se trata de que la persona no tenga conciencia o no dar conciencia a la persona de que realmente puede estar en un lugar mejor ese ser querido, ¿verdad? Sino nada más que por darle frases como esa, o tal vez en un momento en el que recientemente ha pasado, frases como esa todavía pueden sentar un poco difíciles de digerir porque es, sí, está en un lugar mejor, pero yo le quería conmigo. Claro. ¿Verdad? Entonces, no querer suprimir con esa frase el dolor de la persona, solamente eso, aclarar, ¿verdad? Totalmente. Sino que sea como tú mismo estás diciendo, como para darle una esperanza de reencuentro, de satisfacción. Mira, como sucedió con... Yo no sé si tú recuerdas el salto, la verdad yo no lo recuerdo, pero de una mamá que falleció su niño y que el santo entra llamándolo 3 veces por su nombre y el niño se levanta y dice, yo no quiero volver, yo estoy muy bien donde estoy, y vuelve a morir el niño, ¿verdad? Y dice que la mamá sintió consuelo. O sea, la mamá no dejó de sentir dolor porque su hijo ya no estaba, la mamá no dejó de creer que su hijo esté, sino simplemente sintió un consuelo. Entonces, que tus palabras sean de consuelo y de apoyo, pero de acompañamiento genuino para esa persona que está necesitando un soporte en ese momento. Nuevamente, gracias María por tu tiempo, gracias por este podcast y bueno, Dios mediante, hacer otra vez el anuncio que a partir del lunes 13 de enero nosotros vamos a estar ya en vivo, entonces atentos en las redes sociales La Voz Mariana, de que vamos a estar dando este anuncio, vamos a estar en vivo a las 8 de la noche en horario de Paraguay, vamos a ir poniendo ahí los horarios de diferentes países que nos siguen también, entonces para poder interactuar con cada uno de ustedes. Gracias María y nada, que tengas una feliz Navidad, que el niño Jesús, camino, verdad y vida, realmente renazca también en tu corazón y en tu familia. Gracias Alejandro, les esperamos a ustedes el 13. No nos dejen solitos y que pasen muy bien. Feliz Navidad para todos y feliz Año Nuevo también.